Y el Señor es lo que quiere hacer en este retiro de Adviento. Quiere entrar desde los orígenes de nuestra vida, de la tuya y de la mía, para unirse a ti y a mí en todo momento, en toda circunstancia y en toda la eternidad. ¿Y qué lectura ponía el Señor? Pues me ponía la lectura para esta primera enseñanza de Mateo 1, versículo 1 y siguientes. Y dice así, este pasaje de Mateo: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones entre Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Palabra del Señor. A mí me impresiona mucho esta lectura y puede ser que no nos diga nada, porque cuando oraba con este primer capítulo de la genealogía de Jesús, yo la verdad es que le daba muchas gracias al Señor, porque se hace hombre. Y en realidad, ¿en qué se hace? En tu realidad y en la mía, en la realidad de cada persona. Y lo hace en medio de sus debilidades y de sus flaquezas. ¿Por qué? Pues porque si hemos escuchado toda esta genealogía, que nos ha sonado chino porque tanto nombre raro nos sobrepasa, ¿verdad? Sin embargo, hay un detalle a lo largo de toda esta genealogía, que es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero en muy pocos momentos aparecen las mujeres. Y no lo digo porque ahora esté de moda el tema del género. No. Hay un hecho, ¿no? Precisamente cuando dice la lectura que David, por ejemplo, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, ¿por qué es? Porque había otra mujer.
cuando no hay otra mujer distinta de la mujer que tiene, como hemos visto, Mateo no pronuncia ningún nombre, ¿no? Hemos oído, Obed engendró a Jesé. Aquí no hay más mujeres que batir, la mujer que tenía. Pero sin embargo, cuando hablamos de David, que engendró de la mujer de Urías a Salomón, estamos hablando de que hay otra historia. Y el Señor pasa por cada historia concreta y por cada historia personal y por cada situación. Y podía haber Mateo omitido estos detalles, ¿no? Lo mismo que ha dicho, uno engendró a otro, pues ya está. Nos quitamos de problemas y hacemos una historia totalmente estupenda, bonita y maravillosa. Pero así no es la palabra del Señor. Precisamente el Señor hace un camino de salvación ¿dónde? En medio de la fragilidad humana e incluso en medio de la infidelidad. Y como vemos, incluso sigue la descendencia, en el caso, como digo, de David, de Betsabé, la mujer de Urías. Y Dios se sirve de lo que aparentemente, o entre comillas, o como lo queramos llamar, es un pecado, o es una situación irregular, o es algo que nosotros miraríamos para otro lado y lo tacharíamos de lo que quisiéramos, y sin embargo el Señor se hace historia con cada historia, pero no una historia cualquiera, sino que lo convierte en una historia de salvación. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa, porque además estamos hablando de toda la parte masculina, para decir al final del que nació José, ¿no? Esposo de María, de la cual nació Cristo. ¿Y la genealogía de María? ¿No? Porque realmente la genealogía hasta José lo tenemos por título honorífico, pero no por línea humana y física. Pero seguro que si sacáramos una genealogía de María, nos pasaría 3/4 de lo mismo, ¿eh? Tampoco hay que echarse las manos a la cabeza con lo que estoy diciendo. ¿Y a mí qué me está diciendo el Señor y a ti en este momento? Pues que el Señor se hace historia en tu propia historia y en la mía. Pero no es que se haga una historia cualquiera, sino que el Señor desde toda la creación, el Señor ha ido cuidando, no es solo decir, bueno, creó el mundo, creó al hombre y ya sale Jesús. Bueno, ya las generaciones y la genealogía que se las apañen, ¿no? Para llegar generación a generación de padres a hijos, Jesús viene al mundo y Dios se asegura persona a persona que va viniendo y que va cuidando a cada persona hasta que llega Jesús. Por tanto, el cuidado, el mimo, el cariño, la atención, la preocupación y la gracia de Dios no la estás recibiendo solo desde el momento en que tú fuiste engendrada o tú fuiste engendrado. La gracia de Dios viene desde la creación día a día y el Señor va preparando todo su camino y todo su amor hacia ti miles de años antes de que tú fueras concebido y de que tú fueras concebida. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, el Señor ha ido preparándose y ha ido preparando este encuentro contigo, creándote a ti como tú eres, entrando, pasando, redimiendo y sanando toda tu historia, toda tu vida y generación tras generación. La verdad es que vemos ahí y puedes ver cómo Dios se manifiesta y manifiesta todo su poder en la fragilidad, en lo pequeño, en lo que aparentemente no vale o no es exitoso para el mundo de hoy. Y desde el Génesis parece que pasa desapercibido, pero todo lo hace en una bella historia de la creación. ¿Por qué? Pues porque es tu historia y es la mía. Y Dios la ama como es.
Puede ser que tú no aceptes tu pasado, o no aceptes la historia personal de tu familia, de tus padres, de tus antepasados. Es que tenemos toda una serie, lo vemos, de enfermedades de familia, o es que mira cómo he venido yo al mundo, o mira todo lo que me ha pasado. Y resulta que el Señor te quiere como eres. Y no solo eso, sino que el Señor te ha creado como eres. A mí me recordaba mucho la genealogía al pasaje de la creación del mundo. Cuando vemos al Padre creándolo todo, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios en el Génesis? Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que cuando crea al hombre, cuando crea a Adán, ¿qué dice? Y vio Dios que era muy bueno. Por tanto, ¿qué te está diciendo a ti y a mí el Señor en este momento y en esta tarde en que se nos está anunciando esa venida para unirse totalmente el Señor contigo y conmigo? Que tu existencia, tu manera de ser, tu genio, tu carácter, tu físico, todo es creación de Dios. Y que vio Dios que era muy bueno. Por tanto, si Dios te quiere a ti como eres, el Señor te está invitando a que te quieras así. ¿Por qué? Porque eres obra de Dios. Y no aceptarlo, no quererlo, es no aceptar al Señor que te ha creado como eres y que le ha parecido estupendo. A mí esto, no sé lo que a vosotros os parece, pero a mí me llena de mucha paz. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos la vida pensando que el vecino es mejor que nosotros, tiene mejor vida, mejor suerte, más dinero, mejor trabajo, le va todo maravillosamente. ¿No? Siempre a los demás, todo estupendo menos a nosotros. Y el Señor te está diciendo que tu vida es estupenda, no porque te pasen más cosas o menos o diferentes, sino porque todo lo que te pasa, te está pasando con el Señor, viviendo contigo el Señor y haciéndose uno contigo. Y ojo, que no se te olvide que cuando Dios ha creado todo y ve que todo era bueno, se pone a modelar al hombre, que es su obra maestra. ¿Y cómo te crea? ¿En qué está pensando Dios cuando te cree y cuando crea a Adán? ¿Qué modelo tiene para crearte? Ahora que va a venir el Adviento, ¿qué modelo tiene? Jesucristo, no tiene otro. La propia humanidad de su propio Hijo, porque es todo presente. Por tanto, tú estás creada y yo estoy creado, estamos creados a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo. Y hemos sido moldeados así. Dios crea al hombre del polvo más puro y más fino de la tierra para poderlo modelar. ¿Por qué? Porque no sé si habéis hecho cerámica y barro, pero si tiene impurezas la tierra, lo que hace es, al final, al darle vueltas, el barro para ir modelándolo, las piedras o las impurezas lo que hacen es cortar el propio barro y destruir toda la vasija que se está creando, o el ánfora o el plato, o lo que se cree. Por eso necesita todo el polvo y necesita toda la tierra más pura. Y eso se mezcla con el agua, que es símbolo del Espíritu que moldea a cada criatura que está amada por Dios y que somos tú y yo. Y es cuando exclama el Señor que vio Dios que todo era muy bueno, porque era imagen y semejanza de su Hijo. Y es curioso, porque en ese momento de la creación, que no solamente Dios estaba creando a Adán, sino que también ahí estaba presente el modelo sobre el que estaba creando a Adán y a ti, porque no solamente era una persona, sino toda la creación entera, y tú y yo, lo estaba haciendo también con la fuerza del Espíritu Santo. No sé si recuerdas o no el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, en medio del caos,
Fijaos, en el versículo 2 ya, en medio del caos, estaba el Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo eso? Porque la misión del Espíritu Santo no vino y no comenzó con el momento estelar en que uno comienza a ser torero, ¿no? Como cuando empieza ya su primera corrida y lo sacan a la plaza y ya lo han hecho torero. Y en el caso del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando coge el protagonismo, ¿no? La acción del Espíritu Santo y la misión del Espíritu Santo no comienza en Pentecostés. Comienza ya en Génesis 1, versículo 2. ¿Y comienza por qué? Porque se cernía sobre el caos. Pero no solo sobre el caos de Génesis 1, 2, sino sobre tu caos y sobre el mío. ¿Cuántas veces tú y yo tiramos la toalla? ¿Verdad? Esto ya es imposible, yo no puedo. No, tú tranquilo, confía en Dios. Bueno, cada vez que a veces nos dicen eso de confía en Dios, parece que tenemos un latigazo que nos dan ganas de decir 4 cosas, ¿verdad? Cuando sobre todo estamos calientes, ¿no? Y es muy fácil. O incluso escucha respuestas como, ¿no? Dice, a ver, si pisas tierra y eres un poco realista, que aquí lo que hay es un desastre. Y esto, a ver, ya ni Dios lo arregla. Y a mí me lleva esto, a vivir y a pensar de nuevo en Génesis 1.2. A ver, ¿qué queremos ver en Génesis 1.2? ¿Caos o Espíritu Santo? ¿Qué queremos ver? Sí, eso es muy fácil decirlo ahora, porque hemos contado el versículo, claro. Pero llegan los momentos en que truena, llueve y se nos cae y tenemos aquí la ciclogénesis como cuando vino Chus Villarroel y temblamos todos, ¿verdad? ¿O no? Y muchas veces nos dejamos llevar por el pesimismo, es que no valgo para nada, es que mira, tengo la enfermedad, tengo no sé qué. Y el Señor nos viene a decir, vamos a ver, ¿qué quieres ver? ¿Quieres ver caos o quieres ver Espíritu Santo? Y en tu vida y en la mía, cuando vienen las dificultades, no es, tengo caos pero tengo espíritu, no. Tienes caos y tienes espíritu. Y el Espíritu Santo, que es capaz, y lo vemos desde el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis, vemos lo que ha ocurrido desde entonces, toda la obra creadora, toda la obra santificadora y toda la acción de Dios en toda la humanidad. Fíjate lo que el Señor puede hacer en medio de tu caos. ¿Por qué? Porque en medio de tu caos y del mío está el Espíritu Santo haciendo precisamente del caos que ese caos se convierta en una obra creadora maravillosa de Dios y en una acción del Espíritu y se haga toda la obra de Dios en ti. Se movía el Espíritu en el caos, se movía. ¿Y qué significa la palabra mover? Pues la palabra mover viene del siríaco y significa dar calor y fecundar. En medio de tu esterilidad y de la mía, en medio de tu caos, cuando el Espíritu Santo se derrama, hace que precisamente ese caos que tú crees que tienes en tu vida se convierta en un auténtico don. Primero para ti y desde ti para todos los demás. El Espíritu Santo ya en la creación preparaba la naturaleza del caos para que apareciera la vida. Y así, en ti y en mí, el Espíritu se mueve en tu interior para que aparezca también esa misma vida, la que nos está creando a lo largo de nuestra historia. Y si piensas que estás acabada o que estás acabado, piensa que el Espíritu Santo ha venido a ti precisamente, no para que se demuestre tu pericia, sino para que se demuestre tu poder. Y esto está todo por hacer. No es que tú y yo ya lo tengamos todo hecho. No, yo ya estoy jubilado, ya tengo mi pensión, mis hijos son mayores, ya está. Se acabó todo, ya he llegado a la meta, ya puedo hacer lo que me dé la gana. ¿No? Bueno, a mí me impusieron las manos el día que me ordenaron de sacerdote, ahora anchas Castilla. Puedo hacer lo que me dé la gana, que yo ya me he consagrado. De eso nada.
Precisamente Dios nos va haciendo a lo largo de toda nuestra vida, a través de cada circunstancia, a través de cada situación, a través de cada persona, a través de cada acontecimiento. El otro día me decía una persona, pero vamos a ver, ¿yo qué pinto ya en esta vida? Si yo ya lo único que estoy haciendo es dar trabajo a todo el mundo, a la señora que me atiende, a los hijos, si yo ya no valgo para nada, ya que me lleve el Señor. Y yo le decía, mira, yo estuve dando unos ejercicios espirituales, unas charlas, y había una persona en medio de las charlas con 90 años que estaba consagrada, era religiosa, y no había tenido una experiencia de encuentro con el Señor en su vida. Y cuando terminaron los ejercicios, me dijo que era la primera vez en su vida que había experimentado el amor de Dios y que había experimentado ese encuentro que decía que había prometido de joven cuando había entrado en el convento. Y que daba muchas gracias al Señor, y eso que le había dicho muchas veces al Señor que qué pintaba en la vida. Si total, ni le veía ni le sentía. Y que daba muchas gracias al Señor, porque habían tenido que pasar 90 años de su vida para encontrarse con el Señor y tener una experiencia de amor desbordante de Dios. El Señor tiene su proceso, su camino y su encuentro con cada uno de nosotros. Y nos conoce mejor que tú y que yo. Y precisamente el Señor sale a tu encuentro. Y sale a tu encuentro a través de todo, a través de lo creado. Y el Espíritu ahora, se está encarnando en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que da vida. El día en que tú fuiste engendrado y tú fuiste engendrada, no solamente intervino en esa historia tu padre y tu madre, sino que intervino el Señor. ¿No decimos que en la concepción Dios nos infunde el alma? ¿No decimos que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros? Y desde ese mismo momento, el Espíritu se ha hecho carne en tu carne para moverte y para fecundarte en obras de Jesucristo hacia los demás. Por eso, somos don del Espíritu. Y también las personas que están a tu lado y al mío son un don del Espíritu para todos nosotros. Por eso la huella del Espíritu está en cada uno y no se nos puede arrancar. Podremos darle la espalda, podremos negarle, podremos decir que Dios no existe, pero lo que no podemos hacer y no podemos evitar es que Dios nos quiera y que su Espíritu nos habite. Y es Él el que mueve nuestra vida. ¿Y a dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿A dónde nos conduce? Pues a la vida de Cristo resucitado. ¿Cómo suena? A vivir eternamente en cada uno de nosotros. Para que tú puedas sentir al Espíritu Santo en ti. En Cristo el Espíritu Santo toma rostro. La belleza de Cristo es la belleza del Espíritu Santo. Decimos que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y la belleza de Cristo, el rostro de la santidad y de la santidad de Dios está en ti y en mí. Cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, la mirada nos cambia, como le cambió a Jesús. ¿Qué mirada tenía Jesús cuando habla, cuando se encuentra con los discípulos? Y contigo. Cuando uno está enamorado se le ve hasta en los ojos, ¿verdad? Hasta en los poros. Pues también el Espíritu Santo, de la misma manera, se derrama en ti y en mí. Y si tú y yo lo acoges, lo acogemos, de esa misma manera en que tú y yo lo acojamos, va a transformar en amor y en don cada uno de nuestra vida y cada uno de nuestros actos. Por eso,
con la creación, hoy comienza tu vocación. ¿Por qué? Pues porque crear es llamar a ser lo que no era. Y tú y yo somos del Señor. A veces, ¿verdad? Como os decía antes, despreciamos nuestra creación. Es que el Señor me podía haber hecho más alto. 1,90, ¿no? O igual si nos gusta ser jugadores de baloncesto, 2,13 m, como uno de los jugadores jóvenes que ha contratado el Real Madrid, ¿no? En baloncesto. Igual a nosotros nos gustaría, no sé, tener más inteligencia. Es que a mí me hubiese gustado estudiar una carrera. Es que a mí me gustaría tener. Y parece que siempre nos gusta tener lo que no tenemos. Y no nos damos cuenta de que el Señor, cuando entra en nuestra vida, no es que lo haga conforme a unos requisitos y a un currículum que tú y yo tengamos, ¿verdad? O el día que te bautizaron a ti, le pidieron a tus padres, aquí que tenemos otro cura, ¿no? Les pedimos a los padres el currículum del recién nacido. ¿Vuestros padres tuvieron que dar vuestro currículum? No. Entonces, ¿qué entregaron? La vida laboral. ¿No? De 3 días. ¿No? La experiencia, tampoco. Habilidades, no. Creaciones, producciones. Simplemente nos llevaron y el Señor nos acogió para que se demuestre que es el Espíritu de Dios, precisamente, y su amor gratuito y su don desbordante el que nos llena a cada uno de nosotros. Y a veces despreciamos precisamente nuestra creación. Y al despreciarnos a nosotros mismos, estamos despreciando a Dios. Porque nos ha creado con todo el mimo, con todo el cariño. Y ahí es donde el Señor nos demuestra cómo en esta genealogía el Señor ha ido pasando por cada minuto de nuestra vida. El Señor ha ido creando cada momento de nuestra vida. Cómo el Señor ha ido acogiendo cada instante de nuestra vida. Y cómo Dios ha ido sanando toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la historia propia de Jesús, cuando hemos dicho en Mateo 1,16 que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, ¿verdad? Pues, en ese momento, ¿qué nos encontramos en María? Nos encontramos que María no está viviendo con José, ¿verdad? Nos encontramos que María recibe el anuncio del ángel, ¿no? Por tanto, ¿estamos ante un hijo querido o no querido? Recordamos que José repudió a María, ¿verdad?, en secreto. Con lo cual, la cosa no estaba muy allá que digamos, ¿verdad? ¿O no? Si vamos a mirar todos los condicionantes que tiene Jesús a la hora de nacer, tenemos el rechazo de José, que María no está viviendo con José, que Jesús no es el hijo de José, sino que viene nacido por obra del Espíritu Santo, que María se lo tiene que decir a sus padres, que ella no recobra la paz y la alabanza hasta que no va donde su prima Isabel. Si nos metemos en un estudio totalmente psicológico, Jesús tenía todas las papeletas para tener todos los traumas que queramos del mundo. Vamos, mejor que no hubiese nacido, ¿verdad? Si nos ponemos en plan psicológico y racional. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que Jesús asume todas las circunstancias adversas y contrarias precisamente para hacer todo un proceso de amor y de salvación en ti y en mí. Por tanto, tú puedes pensar, no, es que yo no he sido un hijo querido. ¿Por qué? Pues porque yo fui concebido antes de que se casaran mis padres. O porque yo fui el hijo pequeño y resulta que yo ya llegué cuando ni se me quería ni se me esperaba. Y de repente aparezco, ¿no? O cuando ni siquiera me querían tener, pero al final parece que pasaba por allí.
Ya, pero es que, a ver, Dios ha hecho todo ese proceso de amor y de salvación y de sanación porque Dios ha querido que a través de todas esas circunstancias que aparentemente o socialmente o psicológicamente pueden ser adversas, para demostrar el amor infinito, gratuito y desbordante que el Señor tiene sobre ti. Y para que todo eso fuera sanado, y para que tú tuvieras todas las condiciones de amor de Dios que son capaces de sanar en ti toda tu relación, todo tu cariño y todo tu afecto con tus padres, con tus hermanos, con toda la sociedad, con quien haga falta, Dios pasó con amor y venció todos esos obstáculos para que su amor llevara tu nombre, llevara tu figura, llevara tu psicología, llevara tu carácter y llevara tu espíritu. El Señor nos dice en el Salmo 138, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. ¿Quién puede mejor conocerte que Dios, que te ha ido preparando desde toda la creación del mundo y te sigue acompañando día y noche cada día? ¿Quién puede conocerte mejor que Él? Tú, no. El Señor. Y por eso hoy el Señor te invita a que tú lo conozcas a Él. Porque cuanto más conocemos a Cristo, cuanto más nos metemos en la persona de Jesús, más vamos conociendo nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra psicología, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, porque están creados a imagen del Señor. Y Él, que nos conoce desde siempre, es el que mejor puede llevarnos a lo largo de nuestra vida. Tú ahora puedes tener dudas. Yo es que no sé, es que no me aclaro, es que no sé qué hacer con mi vida, es que me da miedo todo, hasta me da miedo la gente. A Jesús le podía haber dado miedo todo también. ¿Por qué? Porque nace con todo el rechazo de todo el mundo. Y le vemos no solamente con problemas al principio de su concepción, sino que luego va ante José y si la denuncio, le apedrean. Pero luego va a Belén y resulta que no le acoge nadie. Y sin embargo, el Señor asume todos los rechazos, asume todos los aislamientos, asume todas nuestras soledades para hacerse vida, para hacerse comunidad en todos nosotros. Y el Señor pasa a través de toda tu historia personal, pero no solo personal, pasa por toda tu historia familiar y pasa con sanación. Pero lo mismo que Dios se hace historia en el pueblo de Israel, pasa a lo largo de toda la historia de la vida de la Iglesia. No, es que, mira, por mucho que te empeñes, yo creo en Dios, pero en locuras. No, porque parece que si no somos pederastas, somos agarrados al dinero, no sé cuántas barbaridades más. Bueno, pues si ha habido barbaridades en la Iglesia, como en todos los lugares, en personas, el Señor también pasa en una historia de sanación y redención, porque Él es el que ha asumido toda la historia. Pero es que no solamente pasa por esa historia de sanación, sino que también pasa por la historia de la renovación carismática desde su fundación. Y no solo con todas sus luces, sino que también el Espíritu Santo pasa con todas sus sombras. Y el Espíritu Santo pasa con todo su amor a través de la historia personal de tu grupo. Eso es lo que te dice la genealogía. Igual tú no eres de los fundadores del grupo en el que estás metido o en el que estás metida. Igual no te caen bien los servidores. No, es que yo no los he votado. Pero bueno, no me queda más remedio que aguantarlos. Pero el Señor hace que su historia de amor pase a través del hermano que está lavando contigo y que un día te ha podido hacer daño porque hemos estado un poco bordes todos, y el Señor también pasa por ti. Y pasa con amor, y pasa con perdón, con misericordia, con reconciliación.
porque nos conoce y sabe venir de nuevo en esta Navidad a hacerse carne en tu carne, para que tú te unas con tu carne en un abrazo de amor, aunque ahora no esté bien visto por el tema del coronavirus, esto de los abrazos, para que tú te hagas carne con la carne del hermano. Que es cierto que si a ti te dieran a elegir los miembros de tu grupo, seguro que igual no quedaba ninguno, ¿no? Si te dejaran elegir un grupo, dirías, bueno, pues yo, mira, me quito a todos estos, me quito a todos los otros, pongo a... Pero son los hermanos que el Señor te ha puesto en tu vida y en tu camino, para hacer y para crear un camino de amor, para crear un camino de salvación y para crear un camino de Dios. Y ahí es donde tú y yo podemos reconocer lo importantes que somos para el Señor, que precisamente nos ha traído al grupo para enriquecernos, para llenarnos de su amor y a la vez para servirse a través de cada uno de nosotros y derramarse en el hermano. Y cuando tú descubres que el Señor te quiere así, con toda tu historia todo cambia. Que a ver, la realidad va a ser la misma. Mañana te vas a encontrar en tu casa con los mismos. Igual con la misma cara, con el mismo enfado o con la misma alegría. Te vas a encontrar con las mismas dificultades y los mismos problemas familiares, laborales, de relación, de todo tipo. Pero ¿qué es lo que cambia? El Espíritu Santo en ti. Tu forma de ver la vida, tu forma de ver tu vida, tu forma de afrontar. Porque el Señor te conoce, penetra hasta lo más íntimo de nuestras entrañas, distingue nuestro camino y todas nuestras sendas son familiares. El Señor sabe lo que tú quieres, lo que has querido tu vida y lo que tú necesitas antes de que tú le hayas dicho nada. Es que el Señor no me lo ha concedido porque es que no se lo he sabido pedir. Y claro, y empezamos a machacarnos, ¿verdad? Somos especialistas en machacarnos. No, mira, es que si le hubiese pedido de esta manera, seguro que me lo había concedido. A ver, si es que antes de que tú le pidas nada, y el primer interesado en que tú te llenes del Señor es Él, entonces el Señor quiere que saques de ti la culpabilidad, que saques de ti ese machaque que tenemos todo el día, ese hacernos daño a nosotros mismos. Es que no valemos para nada, es que le hemos ofendido al Señor, es que el Señor ya no me quiere, es que cómo me va a querer con toda esta historia, con todo lo que vivo, con todo lo que hago. A ver, el Señor te ha creado y cuando te ha creado, te ha elegido y te ha llamado y te ha querido hijo suyo y ya conocía todo tu pasado desde la creación del mundo, todo tu presente y te quiere y te ha elegido con todo tu futuro, con todo lo que tú vas a hacer el día de mañana también. A ver, puede haber un amor más profundo, puede haber un amor mejor y más encarnado que este. Es imposible, hermanos. Yo a mí es lo que me desborda, cada mañana. Uno se levanta un día por la mañana con una migraña y digo, Señor, ¿pero por qué creaste las migrañas? Y el Señor siempre me da la misma respuesta. Para que veas que todo no depende de ti, sino que tú eres mi hijo querido y llamado y quien lleva tu vida soy yo. Como diría San Pablo, y lo dice y nos lo repite día a día, llevamos esta gracia, hermanos, en vasijas de barro, para que se demuestre que es su gracia y no es nuestro barro el que se hace vida cada día. Y se hace vida cada día, como dice el propio Salmo 138, me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Y aquí, cuando dice el Salmo 138, me cubres con tu palma, vemos la anunciación a María. Ese hacer de Dios. Ese caminar sobre todo nuestro ser con su palma. Y el Espíritu la cubrió con su sombra. Como el Espíritu cubre con su sombra a cada uno de nosotros. María se deja llenar, se deja cubrir del Espíritu Santo. Y el Señor también hoy te invita a que en esta anunciación, a través de toda la creación que te está diciendo que el Señor lo ha creado todo para ti y para que se provoque este encuentro con Jesús
que nace, y no es que nosotros vayamos hacia el día de Navidad o hacia el encuentro con Jesús que nace, no, es que Jesús viene a ti y nace en ti. Y el encuentro entre Dios y nosotros siempre provoca lo mismo, una relación de amor. ¿Y qué es el amor? El amor es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que vive en ti y es el que te mueve. Por eso, cuando dice el Salmo 138, todo saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco, ahí está el reflejo y la luz de la Virgen. Como ella no esperaba nada. Estaba tranquilamente en su casa. Estaba tranquilamente en sus quehaceres. Ella no le pidió al ángel que viniera. Ni cogió el teléfono, dice, oye, ¿vas a venir hoy a verme o me dejas marcharme a lavar la ropa? María no le dio exigencias. No esperaba en ningún momento que el ángel se le apareciera. Pero a la vez lo esperaba todo de Dios, porque vivía en sus manos y sabe que Jesús, que el Espíritu y que el Padre lo hacen todo bien en lo más sencillo y cotidiano. Por eso el Señor no la encontró en el templo, ¿verdad? ¿O la encontró en el templo? No. El Señor no la encontró en la plaza. El Señor no la encontró con José. Podía haber matado 2 pájaros de un tiro, ¿no? Había evitado bastantes problemas de pareja, ¿no? Y sin embargo, va, porque cada persona tenemos nuestro momento y tú tienes el tuyo. Y se le acerca el Señor a María cuando no esperaba la presencia del Señor. Y de hecho, aunque ella parece que estaba habituada a la presencia del Señor, porque lo que le asusta a María no es la entrada del ángel. Lo que sí que le asusta a María, ¿qué es? Salve llena de gracia, el saludo. Y se llena de miedo. Y el Señor también en este momento viene a tus miedos y a los míos a sanarlos. Es curioso, no temas, María. Toma como para no tener miedo. Uno está tan tranquilo, ¿verdad? Si a vosotros ahora se os aparece el Señor, ¿no temblaríamos un poco? ¿O mucho? Como para no tener miedo. Si es que a veces Dios tiene unas ocurrencias, no temas, como para no temer, ¿no? Y la llama llena de gracia. Y el encuentro con el Señor siempre viene a sanar tus miedos y los míos. ¿Cuántos miedos, hermanos, tenemos? Miedos al que dirán, miedos a la enfermedad, miedos a los enfrentamientos, miedos en el trabajo, miedos a perder lo que tenemos, ¿no? Tantos miedos tenemos. Y el Señor lo sabe. Y por eso, hermanos, el Señor en este Adviento viene a tu encuentro y al mío. Pero viene no para que nos escondamos, sino viene para que nos afrontemos desde Él. ¿Y viene para qué? Para que hagamos lo que hagamos, no tengamos miedo a equivocarnos. Aquí tenemos todo un proceso de genealogía, ¿o no? Con un montón de deslices por el camino. Y el Señor utiliza los deslices para hacer su obra y para venir y para traer al Salvador. Con esto no estoy diciendo que ahora ancha es Castilla, aquí aprovechamos y de todo porque Dios nos ama, no. Eso es una frivolidad, hermanos. Sino para que tengamos la confianza suficiente de que podemos actuar. Yo suelo poner mucho el ejemplo del centro juvenil con el que estoy trabajando, ¿no? Este año la pandemia ha hecho estragos en todos. Pues también en el centro juvenil. Tengo 70 jóvenes en el centro juvenil. Éramos 100 y pico. Y la frase que ya se saben de sobra, ellos, es la que les suele decir siempre. No tengáis miedo a equivocaros, porque yo me equivoco con vosotros. Y todos aprendemos de nuestras equivocaciones. Y trabajar con 70 jóvenes son 70 ilusiones y 70 problemas. Bueno, 71. Porque hay que contar con mis ilusiones y mis problemas, claro. ¿No? Y la verdad es que vivir así, en las manos del Señor,
sabiendo que vivamos lo que vivamos, lo que sí que sabemos es que lo vamos a vivir con el Señor, es lo que nos sana. Y es lo que nos hace, como María, abandonarnos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No tengas miedo a vivir lo que estás viviendo. El amor, el desamor, la presencia, la ausencia, el duelo. En Cristo está todo. Y el Señor te dice además a través de ese propio salmo: si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Por tanto, estés donde estés y estés como estés, estás en el Señor. Y no nos podemos salir del Señor. El Señor ahí es donde nos encuentra. Por eso estamos llenos del Señor. Y el Señor viene a nosotros para hacerse cuerpo en nosotros, como dice San Ireneo, porque Dios no tiene dos manos. San Ireneo dice, Dios tiene dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Y son las manos que guían ahora a María, como a cada uno de nosotros en nuestra vida. Por eso no temamos y tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo y Jesucristo son, como a María, los que nos guían cada día. Tú, Señor, has creado mis entrañas. Tú me has tejido desde el seno materno. Y tú eres el que guías mi vida. Por eso el Señor hoy nos llama a la seguridad, a la tranquilidad, a saber que somos la obra maestra de la gracia de Dios y a proclamar como María: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque son admirables tus obras, porque mi alma te reconoce agradecida, porque tú, Señor, haces brotar en mí el corazón agradecido, la acción de gracias. Y lo haces, ¿cómo? Demostrándome en el camino que aunque yo me equivoque, luego tú me ayudas a aprender. En los 10 años que estuve como voluntario en Proyecto Hombre, es curioso ver cómo muchos de los chicos que estaban haciendo el programa de rehabilitación de drogodependencia sentían que no valían para nada, que habían tocado ya tanto fondo que su vida no tenía sentido. Y es curioso porque cuando después de hacer el programa ellos han conseguido rehabilitarse, muchos de ellos después, en eso que ellos decían siempre, que su gran error, su gran equivocación y su gran lacra había sido caer en el mundo de la droga, el Señor les había ayudado a afrontar toda su vida de drogodependencia y habían llegado muchos de ellos a convertirse después en terapeutas de otros jóvenes que habían caído en la droga y ahora eran ellos mismos, los propios que habían pasado por la droga, los que estaban ayudando a recuperarse, a rehabilitarse y a salir del mundo de la droga. ¿Quién le hubiese dicho a muchos de esos jóvenes que el mayor, como ellos decían, error de su vida se había convertido después en un don de amor, en un don divino y gratuito para los demás? Por eso, muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida es un cúmulo de errores y pensamos que nuestros errores son una ofensa a Dios. Podemos ver a lo largo de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, muchas equivocaciones, o muchos errores, o incluso muchos pecados. ¿No hemos visto, por ejemplo, a Pedro, cuando le dice Jesús: Pedro, antes de que cante el gallo, ¿me vas a negar 3 veces? ¿No? Y Jesús no le evita la negación, ¿o sí que se la evita? No. Es más, parece que hasta es cómplice. Como decía en una enseñanza, podía haber dicho a los del cenáculo que cogieran a Pedro, lo ataran en una habitación, ¿no? Lo encerraran y lo soltaran el lunes, ¿no? El lunes de Pascua. Total, ya tenía Judas, ¿no? Para traicionarlo.
¿para qué vamos a llenar de disgustos y de malos ratos a Pedro, no? Lo habían dejado encerrado y el lunes, ¡hala! Pedro, ya puedes salir, que Jesús ya ha resucitado. ¿No? No. Mira que el demonio te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y yo he orado por ti. Y no le dice Jesús, no caigas porque te voy a condenar, no. Y te le dice, y tú, cuando te recuperes, fortalece a tus hermanos. Parece que es cómplice Jesús de la negación de Pedro, ¿no? No. Le acompaña. Gracias a estas negaciones de Pedro, tenemos la iglesia que tenemos hoy. Porque Pedro en Getsemaní, cuando vienen a prender a Jesús, coge la espada, ¿verdad? ¿Nos acordamos? Saca la espada y engancha la oreja de Malco. Bueno, le corta la oreja porque no pilló más. Que si se llegaba a mover un poco más Malco, le había cortado el pescuezo. ¿Por qué? Porque Jesús se lo demuestra. Que Pedro no creía en un Jesús derrotado, entregado, en un Jesús que va a la muerte. Él creía en un Jesús triunfante. Y Pedro tiene que aprender que la Iglesia y Dios es un Dios de misericordia. Y gracias precisamente a que Pedro tiene esa experiencia de negar 3 veces a Jesús, y cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, le concede Jesús a Pedro el primado del amor. Gracias a esa experiencia de misericordia en la propia carne de Pedro, hoy tenemos una iglesia de misericordia, y no una iglesia de élite y de los que nunca se equivocan, porque esa iglesia no existe, porque Dios ha creado una iglesia que es santa porque Cristo es santo, pero es una iglesia pecadora, porque tú y yo somos pecadores. Pero eso no nos quita ni fuerza, ni poder, ni gracia de Dios. Y hoy también el Señor nos regala esa historia personal de cada uno, en la que se hace carne con tu carne, cuando tú y yo comulgamos al Señor. ¿Para qué? Para que también tu carne y mi carne, tu vida y mi vida, sean no la tuya y la mía, sino carne de Cristo, carne de salvación, carne de redención, carne de amor perpetuo y carne de don y de vida en el Espíritu. Por eso, hoy vamos a dejar que la sombra de Dios, que es su Espíritu, nos cubra a cada uno de nosotros, y que el Señor fecunde nuestra vida, haciéndose presente en nuestra propia carne a través de su Hijo Jesús. Y que como María, también nosotros acojamos, porque nuestra actitud es siempre de acogida. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Y el Señor es lo que quiere hacer en este retiro de Adviento. Quiere entrar desde los orígenes de nuestra vida, de la tuya y de la mía, para unirse a ti y a mí en todo momento, en toda circunstancia y en toda la eternidad. ¿Y qué lectura ponía el Señor? Pues me ponía la lectura para esta primera enseñanza de Mateo 1, versículo 1 y siguientes. Y dice así, este pasaje de Mateo: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró